Antártida es el único que no tiene población real. Eso no significa que no tenga cosas por descubrir. Desde el destino del crucero de las nieves antárticas hasta las misteriosas pirámides de la Antártida. He aquí 5 misterios de la Antártida. Número 5. Misterioso vuelo del almirante Richard Byrd. En 1947, el contraalmirante Richard Evelyn Byrd, de la Marina de los Estados Unidos, se embarcó en una arriesgada misión para volar directamente al Polo Norte. Mientras algunos creían que su avión simplemente sobrevoló el polo, otros suponían que fue mucho más lejos, aventurándose en la propia Tierra. Según el diario de Byrd, este describió un viaje extraordinario a un vasto mundo oculto bajo la superficie terrestre. Afirmó haber recorrido 2.700 kilómetros a través de un paisaje repleto de montañas, lagos, ríos, exuberante vegetación y fauna diversa. Richard Byrd, nacido en 1888, fue un oficial de la Marina estadounidense y un apasionado explorador dedicado a descubrir y cartografiar regiones desconocidas. Famoso por sus expediciones polares, realizó varios vuelos importantes sobre el Ártico, el Polo Norte, la Antártida y el Polo Sur. Durante su primer vuelo sobre el Polo Norte, Byrd informó del hallazgo de una misteriosa entrada que conducía a Agartha, una legendaria ciudad que, según se decía, existía en el núcleo de la Tierra. Esta notable afirmación aumentó su fama y la mística que rodeaba sus expediciones. Tras graduarse en la Academia Naval de los Estados Unidos en 1912, Byrd fue nombrado alférez de la Marina de los Estados Unidos. Aprendió a volar en la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, y sirvió con distinción durante su carrera militar. Tras la Primera Guerra Mundial, desarrolló métodos y equipos de navegación avanzados, contribuyendo al primer vuelo transatlántico de la Armada en 1919. Utilizando barcos voladores NC, también contribuyó a la construcción de dirigibles diseñados para viajes transatlánticos. Su carrera polar comenzó en 1924, cuando comandó un pequeño destacamento de aviación naval como parte de la expedición ártica del comandante Donald Baxter Macmillan al oeste de Groenlandia. Con base en Ita, Byrd, inspirado por su experiencia sobrevolando el hielo marino y los glaciares del oeste de Groenlandia, tomó la determinación de sobrevolar el Polo Norte. El 9 de mayo de 1926, Byrd como navegante y Floyd Bennett como piloto afirmaron haber completado el primer viaje en avión al Polo Norte. Volaron desde Kings Bay, Spitsbergen, Noruega, y volvieron en un vuelo que duró 15 horas y media. El único problema que encontraron fue una fuga de aceite en el motor de estribor de su trimotor Fokker. Su supuesta hazaña les valió la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos y el estatus de héroes nacionales. Sin embargo, persistían las dudas sobre si realmente habían llegado al Polo Norte. Bernd Balchan, uno de los primeros colaboradores de Byrd, llegó a afirmar que el vuelo había sido un engaño. Tras el fallecimiento de Byrd en mayo de 1927, Byrd proporcionó entrenamiento de navegación y asistencia a Charles Augustus Lindbergh, el aviador estadounidense, para su vuelo transatlántico en solitario. Byrd desempeñó un papel clave en la preparación de Lindbergh para el viaje, asegurándose de que tuviera acceso a una pista especialmente ampliada. Inspirado por la hazaña de Lindbergh, Byrd y 3 compañeros decidieron intentar su vuelo de oeste a este a través del Atlántico. Durante su primer viaje a la Antártida, de 1928 a 1930, Byrd estableció una base bien abastecida llamada Little America en la extensión helada de la plataforma de hielo de Ross, cerca del mar de Ross. Esta expedición fue masiva, con equipos de primera clase para su época, y surcaron los cielos para explorar la inmensidad del continente antártico. En sus exploraciones aéreas, se toparon con las montañas Rockefeller, una majestuosa cordillera desconocida hasta entonces para el ser humano. Más allá de estos picos, se extendía un territorio inexplorado, que Byrd decidió llamar Marie Byrdland, en honor a su esposa. Pero la historia más intrigante en torno al almirante Byrd no se desveló hasta 1947, cuando emprendió un vuelo al Polo Norte. Los rumores apuntaban a que, en lugar de limitarse a sobrevolar el polo, el avión se había adentrado en el interior de la Tierra. Las anotaciones del diario de Byrd alimentaron estas especulaciones.
describió vívidamente un viaje de 2.700 kilómetros sobre paisajes repletos de montañas, lagos, ríos y una vegetación vibrante. Su relato mencionaba incluso encuentros con aeronaves desconocidas, lo que sugería que se había topado con algo totalmente extraterrestre. Según el diario de Baird, estas misteriosas máquinas voladoras le escoltaron hasta Agartha, una ciudad legendaria enclavada en el núcleo de la Tierra. Sorprendentemente, los habitantes de Agartha le dieron una calurosa bienvenida, citando su carácter moral como la razón para concederle el acceso. Curiosamente, estos seres expresaron su deseo de forjar lazos más fuertes con el mundo de la superficie, con la intención de proteger tanto a su civilización como a la nuestra de una posible destrucción. Baird y su intrépida tripulación se embarcaron en una audaz expedición, aventurándose en las gélidas extensiones de los polos. A bordo de su avión, guiados por sus avesados expertos, desafiaron las traicioneras condiciones meteorológicas y navegaron a través de vastas extensiones de territorio inexplorado. En medio de los impresionantes paisajes de los extremos polares, la mente de Baird se agitó con una revelación. Postuló que estos frígidos reinos no eran meros callejones sin salida, sino puertas a un mundo invisible bajo nuestros pies. Según su audaz hipótesis, la Tierra albergaba un reino oculto en su núcleo, iluminado por su propio sol interior, una noción que recordaba a los mitos antiguos y a las especulaciones de los científicos pioneros. En contra de la sabiduría imperante, que sostenía que los polos eran huecos o cóncavos, Baird se atrevió a sugerir que eran convexos, lo que sugería la presencia de aberturas. Estos pasadizos teóricos, de existir, podrían ofrecer paso a naves y aeronaves hasta el corazón de la Tierra, un concepto tan tentador como aterrador por sus implicaciones. La saga de la expedición de Baird y sus sorprendentes teorías cautivaron tanto al público como a la comunidad científica. Sin embargo, pronto surgieron rumores de un esfuerzo concertado para ocultar sus descubrimientos. Surgieron acusaciones de que los medios de comunicación estadounidenses, bajo la influencia de fuerzas no reveladas, habían enterrado la historia, relegándola al reino de la teoría de la conspiración. Ray Palmer, un inconformista en el mundo del periodismo, asumió la responsabilidad de revelar la verdad. Su detallada exposición en las páginas de la revista Flying Saucer arrojó luz sobre el misterioso viaje del almirante Baird y sus implicaciones para la humanidad. Sin embargo, la oscura mano de la autoridad intervino rápidamente, arrebatando ejemplares de la revista y destruyendo cualquier prueba de su existencia. Después de que la revista National Geographic publicara un artículo sobre el supuesto descubrimiento por Baird de una tierra oculta llamada Agartha, se desencadenó una fascinante y misteriosa secuencia de acontecimientos. El gobierno lanzó casi inmediatamente una amplia operación para localizar y destruir casi todos los ejemplares de ese número. Esta rigurosa campaña levanta ampollas y despierta curiosidad. Este agresivo esfuerzo de censura alimenta la suposición y el asombro. Si el relato de Agartha no era más que un cuento de ficción, ¿por qué iba el gobierno a esforzarse tanto por enterrarlo? Número 4. El destino del crucero de las nieves antárticas. En 1958, una expedición internacional que exploraba las bases de la pequeña América se topó con un curioso espectáculo en la extensión helada de la Antártida. De un enorme montón de nieve sobresalía un solitario palo de bambú, una rareza en el desolado paisaje. Intrigado, el equipo utilizó una excavadora para despejar el montículo. Lo que descubrieron fue el crucero de nieve antártico, un vehículo colosal de 12 metros de longitud y casi 7 metros de altura. En el interior de la cabina, las pertenencias de sus anteriores ocupantes permanecían intactas. Cigarrillos, papeles y revistas estaban esparcidos, como si esperaran el regreso de sus dueños. La expedición tomó nota de la ubicación del crucero y prosiguió su misión, sin saber que ese sería el último avistamiento registrado del misterioso vehículo. La historia del crucero de nieve antártico es una historia de innovación y desgracia. Diseñado por Thomas Poulter para la expedición del Servicio Antártico de Estados Unidos de 1939 a 1941, el crucero fue una maravilla de su época. Poulter, que había servido como segundo al mando en una expedición antártica en 1934, estaba convencido de la necesidad de un campamento base móvil. Su visión condujo a la creación de este avanzado vehículo.
Destinado a atravesar el duro terreno antártico, el crucero contaba con impresionantes plataformas biplano que se extendían hacia el exterior, evitando caídas en grietas profundas. También disponía de neumáticos regulables en altura y estaba propulsado por 2 motores diésel. Con más de 300 cb, esta potente máquina estaba diseñada para afrontar los gélidos retos de la Antártida. Sin embargo, su llegada al continente el 15 de enero de 1940 estuvo inmediatamente plagada de problemas. La rampa de madera destinada a transportar el crucero hasta la plataforma de hielo de Ross se derrumbó bajo su enorme peso. Pero Poulter, su operador, evitó rápidamente que cayera al mar. Por desgracia, pronto se hizo evidente un importante fallo de diseño. Los neumáticos sin banda de rodadura del crucero, que Poulter pensó que le ayudarían a evitar atascarse en la nieve y el hielo, en realidad hacían casi imposible moverse por la profunda nieve antártica. Solo podía recorrer distancias cortas y en marcha atrás. Despojado de su propósito original, el crucero de nieve antártico se convirtió en una base estacionaria en Little America 3 y fue abandonado junto con el resto de la base el 22 de diciembre de 1940. En 1946, exploradores de la Operación Salto de Altura descubrieron el vehículo, todavía en excelentes condiciones, necesitando únicamente aire en sus neumáticos. A pesar de ello, fue abandonado y expuesto al duro clima antártico. El crucero de nieve fue redescubierto en 1958, pero después desapareció de la vista humana, convirtiéndose en una reliquia perdida de las primeras exploraciones polares. El destino del crucero antártico sigue siendo un misterio y solo se han descubierto algunas pistas. La plataforma de hielo que una vez sostuvo a la pequeña América 3 se rompió a principios de la década de 1960. En 1963, el USS Edisto se topó con un flujo de hielo con restos del campamento. Es posible que el crucero de nieve se encontrara en este flujo de hielo, permaneciendo allí o sumergiéndose en el mar cuando el iceberg volvió a partirse. Algunos creen que el crucero de nieve cayó al océano cuando la plataforma de hielo de Ross se derrumbó inicialmente y que ahora yace enterrado bajo la plataforma de hielo reconstruida, desconociéndose aún su ubicación exacta en el fondo marino. Una de las teorías más fascinantes sugiere que el crucero de las nieves, que ha cautivado la imaginación de muchos, podría haber llamado también la atención de la Unión Soviética durante el apogeo de las tensiones de la Guerra Fría. Se especula con la posibilidad de que agentes soviéticos se hicieran con el vehículo en secreto, en un audaz acto de astucia tecnológica, dejando a Occidente con la idea de que se había perdido para siempre. Número 3. Misteriosos objetos no identificados incrustados en el hielo. Las vastas y desconocidas extensiones de la Antártida han sido durante mucho tiempo un hervidero de misterios y especulaciones. Esta tierra remota y helada ha cautivado la imaginación con historias de fenómenos desconocidos. Uno de los más fascinantes son los supuestos avistamientos y descubrimientos de objetos no identificados enterrados en las profundidades de su espeso hielo. A pesar de las condiciones extremas, numerosos informes a lo largo de los años han insinuado actividades inusuales en esta desolada región. Testigos, a menudo militares e investigadores científicos destinados en la Antártida, han relatado haber visto extraños fenómenos aéreos, entre ellos, orbes brillantes, objetos en forma de disco y luces que se mueven rápidamente y que desafían las explicaciones convencionales. Esto aumenta el interés. Estos avistamientos a veces van acompañados de pruebas físicas. Los observadores han encontrado hendiduras inexplicables en el hielo y han detectado niveles anormales de radiación, lo que ha desatado teorías sobre una presencia avanzada en la región. Los misterios de la Antártida van más allá de los simples avistamientos. Han aparecido informes sobre objetos estrellados congelados en el hielo. Uno de los incidentes más famosos se remonta a la década de 1960, cuando una imagen de satélite supuestamente mostró un objeto metálico de unos 3 kilómetros de diámetro incrustado en el hielo de la Antártida Oriental. Aunque se ha debatido la autenticidad de esta imagen, el tamaño y la forma del objeto han alimentado la suposición de que podría tratarse de una nave espacial avanzada. Los dudosos argumentan que el duro entorno antártico y la tendencia humana a ver patrones, conocida como pareidolia, pueden llevar a interpretar erróneamente formaciones naturales de hielo
o fenómenos meteorológicos como objetos no identificados. Los defensores de esta teoría sostienen que la complicada tecnología de los objetos y el secretismo que rodea a las misiones antárticas apuntan a un origen avanzado. Esta especulación cobró fuerza a finales del siglo XX, cuando los gobiernos de todo el mundo empezaron a mostrar un gran interés por la Antártida. Antártida. Muchos países crearon estaciones de investigación, e incluso el Vaticano estableció un observatorio. Este repentino aumento del interés por una región tan dura y remota, junto con misiones clasificadas como la Operación High Jump de Estados Unidos, ha alimentado las teorías de que estos gobiernos podrían conocer actividades misteriosas en la zona. Para aumentar el interés, los documentos desclasificados del FBI en los que se mencionan platillos volantes recuperados han intensificado aún más los debates. A pesar de ello, verificar estas afirmaciones es difícil debido al clima extremo de la Antártida y al sistema del Tratado Antártico, que limita las actividades militares y prohíbe la extracción de minerales. Esto hace casi imposible la confirmación independiente de estas teorías, dejándolas sin demostrar. En los últimos años, el debate sobre los objetos misteriosos de la Antártida ha dado un giro apasionante con el deshielo de los casquetes polares. A medida que el hielo retrocede, podría revelar estos objetos ocultos, obligando potencialmente a los gobiernos a revelar información sobre estos alelos supuestos visitantes. Esta posibilidad ha entusiasmado a entusiastas de todo el mundo, que creen que esto podría proporcionar finalmente pruebas innegables de vida avanzada. La Antártida, con su clima riguroso y su aislamiento, parece un lugar poco probable para el avistamiento de objetos no identificados. Sin embargo, muchos relatos a lo largo de los años sugieren que los cielos aparentemente vacíos de este continente helado podrían ser más activos de lo que pensamos. Los primeros exploradores y equipos de investigación declararon haber visto misteriosos objetos brillantes y luces que se movían rápidamente en el cielo. Estos extraños fenómenos no podían descartarse fácilmente como simples fenómenos meteorológicos o trucos del ojo. A mediados del siglo XX, especialmente en torno al Año Geofísico Internacional, cuando un esfuerzo científico mundial sin precedentes se centró en las regiones polares, se produjeron más avistamientos. Los testigos describieron a menudo la visión de orbes brillantes u objetos en forma de disco que se movían a velocidades increíbles y realizaban maniobras que desafiaban las leyes conocidas de la física. Con frecuencia, estos avistamientos fueron corroborados por múltiples testigos y a veces incluso captados en película o radar, suscitando muchas suposiciones y debates. Un suceso especialmente bien documentado ocurrió durante el estudio británico de la Antártida a finales de la década de 1960. Un equipo entero informó haber visto una serie de luces misteriosas sobre su estación de investigación. Las describieron como objetos rojos brillantes que flotaban en el cielo. Aunque los escépticos sugieren que estos avistamientos podrían deberse a fenómenos atmosféricos como auroras o raras formaciones nubosas, el gran número de informes y su coherencia hacen que el misterio de los cielos de la Antártida sea un tema interesante para seguir explorando. Las descripciones coherentes de diferentes testigos sugieren que algo más complejo podría estar ocurriendo en la Antártida. En los últimos años, los avances en imágenes por satélite han aumentado las especulaciones sobre actividades misteriosas en el continente helado. Las imágenes que muestran estructuras u objetos extraños y antinaturales han desatado debates sobre la existencia de bases secretas o aviones estrellados. Por ejemplo, algunos afirman haber identificado grandes formas simétricas enterradas bajo el hielo, parecidas a edificios o vehículos. Sin embargo, las pruebas claras siguen siendo esquivas, y estas imágenes a menudo se enfrentan a críticas debido a su escasa resolución y a los retos que plantea la interpretación de los datos de satélite en un entorno tan duro. El secretismo que rodea las operaciones en la Antártida, debido a su importancia estratégica y a la presencia de varias estaciones nacionales de investigación, no hace sino aumentar estas especulaciones. El Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 países y que ahora incluye a 54 naciones, prohíbe la actividad militar en el continente, pero esto no ha frenado los rumores de operaciones clandestinas. Misiones históricas como la Operación Salto de Altura de Estados Unidos, a finales de la década de 1940,
Se mencionan a menudo en las teorías que sugieren que los gobiernos podrían conocer o incluso estar cooperando con entidades relacionadas con estas misteriosas aeronaves. La operación High Jump, dirigida por el almirante Richard Evelyn Byrd, supuso un despliegue masivo de tropas, barcos y aviones, aparentemente para la investigación científica y el entrenamiento en condiciones climáticas frías. Sin embargo, la escala y el secretismo de la operación han alimentado teorías conspirativas sobre su verdadero propósito. A pesar de estas intrigantes historias, la comunidad científica se mantiene escéptica, señalando la falta de pruebas sólidas. Los detractores argumentan que el entorno aislado y de alta tensión de la Antártida, combinado con sus condiciones atmosféricas y lumínicas únicas, puede dar lugar a interpretaciones erróneas de los fenómenos naturales. Por ejemplo, el fenómeno de la pareidolia, que consiste en ver formas familiares en patrones aleatorios, puede producirse fácilmente en un vasto paisaje cubierto de hielo, llevando a la gente a percibir edificios o vehículos donde no los hay. Curiosamente, la Antártida también alberga el lago Vostok, un lago subglacial enterrado bajo más de 3 kilómetros de hielo. Descubierto por científicos rusos, es uno de los lagos más grandes y profundos del mundo, y lleva millones de años aislado de la superficie. Los investigadores especulan que podría albergar antiguas formas de vida microbiana, proporcionando una ventana única a los climas y ecosistemas del pasado. A medida que avanza la tecnología y más personas acceden a la Antártida, aumentan las posibilidades de recopilar datos más completos. La llegada de drones y satélites de alta resolución promete arrojar más luz sobre los misterios de esta tierra helada. Colaboraciones internacionales como la misión Cryosat de la Agencia Espacial Europea pretenden cartografiar el grosor del hielo polar y comprender mejor las repercusiones del cambio climático. Hasta entonces, los misteriosos avistamientos sobre la extensión helada de la Antártida seguirán intrigando y cautivando tanto a creyentes como a escépticos, reflejando nuestra fascinación permanente por la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Número 2. Nueva Berchtesgaden. Tras el caos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo aún se tambaleaba por los inmensos daños causados por el conflicto, se produjo un intrigante suceso en la base naval de Mar del Plata, cerca de Buenos Aires, Argentina. 2 meses después de la rendición de Alemania, se produjo un espectáculo inesperado: el atraque de un submarino alemán llamado U-530. Este suceso desató un frenesí de rumores entre los habitantes de la ciudad. La situación se agravó aún más cuando otro submarino, el U-977, llegó a la base el 17 de agosto, echando más leña al fuego de las especulaciones. Una teoría predominante, que cautivó la imaginación de muchos, sugería un audaz plan de huida orquestado por nazis de alto rango, entre ellos Adolf Hitler y Eva Braun. Según esta versión, estos personajes habrían subido a bordo de los submarinos antes del final de la guerra, y las naves los habrían transportado a un escondite nazi clandestino en una de las regiones más hostiles de la Tierra, la Antártida. Esta teoría cobró gran fuerza, especialmente en 1947, cuando Liesl Szabo, un exiliado húngaro que ya había contribuido anteriormente a los rumores relacionados con Hitler, escribió un libro titulado Hitler está vivo. Szabo afirmaba que, en 1939, el régimen nazi estableció una base militar muy avanzada en la Antártida llamada Nuevo Berlín. Se dice que esta base estaba equipada con tecnología punta y servía de refugio a los restos del partido nazi. Como prueba de esta increíble historia, los teóricos señalaron la operación High Jump de Estados Unidos, una misión a la Antártida entre 1946 y 1947, que supuso el despliegue de 4.700 soldados en el continente helado. Circularon rumores de que esta operación era una ofensiva militar contra la supuesta base nazi. La leyenda cobró aún más fuerza en 1958, cuando se observaron explosiones nucleares de la Operación Argus, iluminando los cielos de la Antártida. Los partidarios de la teoría de la base secreta argumentaron que el armamento nazi era tan avanzado que Estados Unidos tuvo que recurrir a la guerra nuclear para intentar destruir Nuevo Berlín. A pesar de la naturaleza sensacionalista de estas afirmaciones, quedaron en gran medida sin demostrar. Al final de la Guerra Fría, la leyenda de Nuevo Berlín se había desvanecido de la memoria pública.
el misterio persiste. ¿Se aventuraron realmente los nazis en las gélidas extensiones de la Antártida? Los registros revelan una audaz expedición en diciembre de 1938, cuando el buque catapulta nazi Miss Schwabenland navegó hacia las aguas antárticas, entonces bajo jurisdicción noruega. Dirigida por el capitán Alfred Richer, la misión no solo pretendía reforzar los intereses balleneros de Alemania, sino también asegurar un puesto estratégico en esta desolada región. Lo que siguió fue una empresa audaz. El equipo expedicionario, equipado con tecnología avanzada para la época, plantó banderas de navegación a través del terreno helado y fotografió meticulosamente aproximadamente 600 de tierra inexplorada. Esta vasta extensión, apodada extraoficialmente Neuschwabenland, en honor al barco que los transportó, se convirtió en un foco de especulación e interés. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió nuevas incursiones nazis en la Antártida. Los planes para expediciones posteriores se archivaron abruptamente, y el sueño de establecer una presencia nazi permanente en el continente helado se desvaneció en la historia. Mientras tanto, en el frente americano, la Operación Salto de Altura acaparaba la atención mundial. Miles de soldados fueron movilizados, no para un asalto clandestino a un rumoreado bastión nazi, sino para un riguroso ejercicio de entrenamiento en guerra ártica. Esta operación, aunque no estuvo envuelta en secreto, alimentó la imaginación de los teóricos de la conspiración durante años. A pesar de décadas de exploración e investigación en la Antártida, el misterio de una base nazi sigue sin resolverse. Las duras e implacables condiciones de la Antártida, unidas a los retos logísticos que supone mantener un puesto avanzado en una costa remota, hacen que la existencia de dicha base sea altamente improbable. Número 1. Las misteriosas pirámides de la Antártida. Allá por 2016, Internet bullía de emoción por unas intrigantes imágenes de Google Earth de la Antártida. Estas imágenes parecían mostrar estructuras piramidales que emergían del paisaje helado, despertando una curiosidad generalizada. Las formaciones eran sorprendentemente similares a las famosas pirámides egipcias de Giza, lo que llevó a muchos a preguntarse si una civilización antigua podría haber construido estas pirámides antárticas. El origen de estas misteriosas estructuras ha dado pie a diversas teorías. Algunos sugieren que podrían ser restos de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida, mientras que otros proponen que fueron creadas por seres extraterrestres. Sin duda, estas ideas han suscitado debates y fascinación. Sin embargo, algunos científicos ofrecen una explicación más fundamentada. Creen que estas llamadas pirámides podrían ser nunataks, picos de montañas que asoman entre el hielo y se elevan por encima del terreno circundante. Esta perspectiva geológica sugiere que las formas piramidales son formaciones naturales, no estructuras creadas por el hombre. Además, la Antártida es un continente rico en historia antigua. Bajo sus gruesas capas de hielo, hay restos fosilizados de antiguos bosques y pruebas de vida prehistórica, lo que indica que el continente fue una vez mucho más cálido y estuvo cubierto de exuberante vegetación. Esta profunda historia añade otra capa de interés al debate sobre las pirámides, ya que insinúa la posibilidad de una antigua actividad humana mucho antes de que el hielo se apoderara de ellas. Además, la Antártida ha sido durante mucho tiempo un foco de teorías conspirativas. Algunos creen que allí se establecieron bases secretas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros especulan sobre instalaciones de investigación gubernamentales ocultas. Estas historias, combinadas con las imágenes de las pirámides, no han hecho sino avivar el fuego de las suposiciones. Los exploradores e investigadores siempre han sentido fascinación por los territorios inexplorados de la Antártida. Aunque las imágenes por satélite proporcionan tentadores atisbos del continente sobre el terreno, la exploración sigue siendo un reto. Debido a su duro entorno, el frío extremo, los fuertes vientos y la vasta capa de hielo dificultan las expediciones científicas, garantizando que gran parte de los secretos de la Antártida permanezcan intactos y enigmáticos. Además de la teoría de los nunatak, algunos geólogos señalan que los patrones únicos de meteorización y erosión de la Antártida también podrían crear la ilusión de estructuras piramidales. La combinación de temperaturas bajo cero, hielo movedizo y fuertes vientos puede esculpir el paisaje de formas inesperadas, dando lugar a formaciones que capturan la imaginación humana.
Las pirámides de la Antártida consisten en dos grandes estructuras situadas a unos 16 kilómetros de la costa, mientras que una tercera pirámide se encuentra mucho más cerca del litoral. El descubrimiento de estas pirámides sugiere que los humanos podrían haber vivido en la Antártida hace miles de años. Este hallazgo es interesante porque coincide con la época en que se construían pirámides en otras partes del mundo. Las investigaciones de Charles Hapgood apoyan la idea de que existió una antigua civilización en lo que ahora es una tierra helada. En su libro Maps of the Ancient Sea Kings, Hapgood destacó el mapa de la raza Piri de la Antártida, que causó un revuelo mundial cuando se creó en el siglo XVI. Lo que hacía tan extraordinario a este mapa era que mostraba la Antártida sin hielo. El mapa de Piri Reis fue descubierto en Turquía y en 1953 un oficial naval turco lo envió a la Oficina Hidrográfica de la Marina de los Estados Unidos. El ingeniero jefe de la oficina, Mike Walters, remitió entonces el mapa a Arlington H. Mallory para que lo examinara. Mallory llegó a la conclusión de que el mapa de la raza Piri era increíblemente preciso y podría haber sido copiado de un mapa realizado hace 6.000 años. Este antiguo mapa de la Antártida es extremadamente preciso. Utilizando sondeos sísmicos y tecnología de sonar, los científicos han descubierto que los accidentes geográficos que aparecen en el mapa, incluidas costas, cadenas montañosas y mesetas, coinciden estrechamente con el paisaje real de Queen Maud Land, en la Antártida. Esto ha asombrado a muchos investigadores. Al Mayer, el jefe de la expedición sueco-británica a la Antártida, escribió incluso una carta al profesor Hapgood, expresando su sorpresa por la precisión del mapa. Estimado profesor Hapgood, hemos examinado su solicitud de evaluación de ciertas características inusuales del mapa de la Antártida de Piri Reis de 1513. La afirmación de que la parte inferior del mapa representa la costa Princesa Marta de la tierra de la Reina Maud y la península Palmer es razonable. Creemos que esta interpretación del mapa es la más lógica y con toda probabilidad la correcta. La parte inferior del mapa muestra características geográficas que coinciden impresionantemente bien con los datos sísmicos recogidos por la Expedición Antártica Británica Sueca de 1949. Esto sugiere que la línea costera se trazó antes de que quedara sepultada bajo la capa de hielo, que ahora tiene unos 2 kilómetros de espesor en esa zona. Resulta desconcertante que este mapa, supuestamente creado en 1513, contenga detalles tan precisos que coinciden con los hallazgos sísmicos actuales. Gracias por vernos. Hasta la próxima.